Ya saben que generalmente los lunes a esta hora suelo recomendar un libro que me parece especialmente interesante. Y el que les voy a recomendar hoy es muy interesante. Si son ustedes aficionados a la historia, de lo más interesante que pueden leer en este momento, porque saben que estamos conmemorando el 500, este año, el 500 aniversario de la conquista de México por parte de Hernán Cortés, que es una de las figuras más controvertidas últimamente. Yo recuerdo que en mi infancia no lo era, pero desde que se empieza a revitalizar la leyenda negra y las barbaridades que hicimos, según algunos, los españoles durante la conquista de América, pues se pone muchas veces como ejemplo de genocida. Y ahí hay una gran controversia. Bueno, este es un libro en el que cuenta pormenorizadamente el autor, que se llama Antonio Espino López y que es un catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, todo lo que nos puede interesar a propósito de esa gesta histórica, porque fue una gesta en todo caso, ya veremos si buena o mala, o cómo hay que adjetivarla. Y muchas de las dudas que podemos tener quedan resueltas, y lo puedo garantizar, solo con asomarse a este libro que está editado por Desperta Fabro Ediciones. Don Antonio Espino López, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, déjeme que empiece directamente yendo al fondo de la cuestión. Ahora hablaremos de detalles, pero en esa dicotomía que se está estableciendo ahora entre genocida y héroe, desde su punto de vista, Hernán Cortés está más cerca de ¿cuál de los dos modelos? Desde luego, para mí no, el modelo heroico no me gusta, pero en todo caso el de genocida sería también bastante erróneo. Cortés es un hombre evidentemente de su época, lo cual no quita que podamos ser críticos, bastante críticos de hecho, con su figura y con sus gestas. Lo que pasa es que esas gestas son tan extraordinarias, son tan fantásticas desde un punto de vista puramente histórico-militar, que realmente cuesta mucho ser crítico con el personaje, pero bueno, hay algunos aspectos de la campaña militar cortesiana que son realmente muy duros, muy terribles, y también hay que tenerlos en cuenta y explicarlos al gran público para que sean conscientes de lo que también ocurrió en aquellos momentos. Claro, empecemos por el principio. Digamos que una de las cosas que a mí siempre me llamaban la atención, porque nunca tenía una respuesta clara para esa cuestión, era saber por qué de repente, 30 años después de la llegada de Colón, Hernán Cortés, que aquí en España no era una figura muy conocida, consigue la venia del rey, de Carlos I, para ir hasta allí. ¿Cómo le convence, don Antonio? No, es que no convence al rey, ni siquiera convence a su digamos superior directo, que es el gobernador o teniente de gobernador de Cuba, Diego Velázquez. De hecho, era llegado a un cierto pacto económico para realizar la típica empresa de descubrimiento, de rescate de oro, investigando en la costa del Yucatán y más adelante, que apenas se estaba conociendo en esos momentos, ¿no? La existencia del Yucatán y lo que será posteriormente la costa del actual México. Y entonces lo que hace Cortés es transformar una típica expedición de descubrimiento en una expedición de conquista. Y lo hace porque ya ha recibido una serie de informaciones previas de que quizás en ese territorio pueda ser interesante incursionar hacia el interior, por los primeros contactos que ha recibido en la costa de Tabasco, en el mundo maya en definitiva, etcétera. Es decir, que Cortés no pide la venia al rey. En todo caso, a posteriori, y dado el gran éxito que ha conseguido Cortés, es el rey el que acepta los hechos consumados y llega en un momento dado a promocionar a Cortés como un noble, marqués del Valle de Oaxaca, pero eso es muchos años después, 1528. Y cuando llega allí, ¿qué se encuentra, don Antonio? Es decir, lo que en términos técnicos se llama el Imperio México, ¿qué era? Bueno, pues era el típico estado aborigen, es un estado imperialista, es un estado agresivo, es un estado belicista, es un estado que está en franca expansión desde comienzos del siglo XV, y que cuenta con un emperador, Moctezuma II, que a diferencia de lo que muchas veces se ha repetido, muchas veces se nos ha explicado, pues no era precisamente un personaje débil, pusilánime, un hombre dubitativo, sino que era un emperador muy duro, un buen político, un hombre que había intentado reconducir la situación política de la de hecho triple alianza que conformaba el núcleo duro del Imperio Mexica. Es un hombre que con un lenguaje eurocéntrico, un lenguaje mucho más propio, mucho más cercano a la realidad europea de la época, o inmediatamente posterior. Es un hombre que lo que quiere introducir es una política de corte absolutista,
es un hombre, repito, es un hombre muy duro, de hecho, es un hombre que estaba haciendo la guerra constantemente desde 1503, pero que se equivoca en el peor momento posible. No acaba de entender perfectamente cuáles son las intenciones últimas de Cortés y su grupo. Ha visto como sistemáticamente Cortés se está aliando con antiguos aliados suyos de Moctezuma, como los totonacas, o sencillamente con enemigos, en ese mismo momento, enemigos directos del propio Imperio Mexica, como son los tlaxcaltecas, y ante esa disyuntiva de qué puedo hacer en este momento, mi idea, que está aguantada por las lecturas que he hecho en los últimos años de la nueva historiografía mexicana sobre todo, es que de alguna forma Moctezuma, si permite que Cortés avance por el territorio, si permite que Cortés entre en la gran ciudad de México, Tenochtitlan, es porque seguramente la idea final de Moctezuma es ofrecerle un pacto a Cortés, y que de alguna forma Cortés, en lugar de estar al servicio de sus enemigos, pase a estar al servicio del propio Moctezuma. Pero aquí se equivoca totalmente, porque Cortés es mucho más hábil, es mucho más rápido de reflejos políticos, y lo que hace Cortés es, en todo caso, hacer prisionero en su propia ciudad a Moctezuma. Entonces aquí entramos en una situación muy ambigua, pero que es la única forma que nos permite entender cómo es posible que este grupo reducido de españoles, con un grupo prácticamente también diminuto de sirvientes aborígenes o de guerreros aborígenes que están a su servicio, pueden entrar en una gran ciudad como era México, Tenochtitlan, y no ser sencillamente muertos automáticamente, inmediatamente por los mexicanos. Y ahora le preguntaré sobre esa cuestión, pero antes, sobreentendiendo algunas de las cuestiones que usted ha tocado, aunque sea naturalmente de una manera muy de rondón, muy sumaria, sí. Hay una especie de tendencia maniquea a pensar que los españoles llegamos a un pueblo pacífico, que interrumpimos, digamos, una convivencia donde la gente se lleva muy bien y donde se respetan unos a otros, y que nosotros lo que introducimos es una especie de vandalismo que acaba y extermina cualquier vestigio de cultura pacífica. Entiendo que el Imperio Mexica lo que era un imperio que guerreaban entre ellos, que se llevaban bastante mal, por no decir francamente mal, y que no respetaban precisamente la vida del próximo de una manera especialmente ejemplar. Pues en absoluto, es un imperio expansivo, es un imperio belicista, es un imperio agresivo, es un imperio que prácticamente en el momento de la llegada de Cortés lleva un siglo en constantes conflictos, en constantes guerras, incluso en guerras internas. Los mexica en un momento determinado pues intervienen en diversas guerras civiles de su entorno directo, y por lo tanto es una civilización muy belicosa, muy terrible, con aspectos que a nosotros nos pueden parecer especialmente terribles, como el tema de los sacrificios, famosos sacrificios, etcétera. La perspectiva que yo intento introducir en el libro, desde una óptica historiográfica, sería historia de la guerra, la nueva historia militar, que se viene practicando en los últimos 30, 40 años, pero sobre todo en lo que hace referencia a las guerras europeas, es trasladar ese punto de vista, esa forma de trabajar, de analizar el belicismo, la historia de la violencia, pero al caso americano. Y lo que te encuentras es realmente Cortés y su grupo lo que hacen es involucrarse en un conflicto que ya estaba en marcha. Sencillamente, Cortés no hace la guerra, no comienza una guerra. Lo que hace en el fondo Cortés es introducirse y aprovecharse de un gran conflicto que ya estaba en marcha. Y de alguna forma lo que hace Cortés y su hueste es liderar militarmente un gran ejército aborigen que se enfrenta a unos amos terroríficos, a unos señores de la guerra terroríficos como eran los mexica. Sencillamente es eso. Es muy bien. A usted le parece sencillo, pero tal y como está ahora mismo, digamos, la leyenda negra que se ha querido rodeando, es muy interesante clarificar estos puntos para no dejarnos llevar, digamos, por una propaganda falaz, ¿no? Pero esto nos lleva a lo que usted estaba contando, a una pregunta interesante que usted se formulaba de manera retórica hace un instante. ¿Cómo es posible que unos pocos pudieran entrar en una ciudad de tantos y ganar una guerra que, aunque sea numéricamente, tenían teóricamente perdida? Conteste esa pregunta, don Antonio. Sí. Cortés, en su arranque inicial del proceso de conquista, lleva apenas 500 hombres. A posteriori, porque
La campaña son prácticamente dos años y medio, casi 3 años. Al final consigue Cortés movilizar unos 2.300 europeos, no todos estos hombres luchando al mismo tiempo. Máximo Cortés, en el momento del sitio de México Tenochtitlan, que es en mayo-agosto de 1521, Cortés dispone de unos 1.200 europeos. Lo que debemos entender es que gracias a los pactos, gracias a las virtudes diplomáticas y políticas, a la habilidad política, Cortés es un hombre que puede ser terrible cuando hace falta, es un hombre sin escrúpulos, como la mayoría de la gente de esta época, sobre todo que van buscando el honor, la fama, la riqueza sobre todo, la reputación. Pero vamos, básicamente Cortés, si consigue derrotar al Imperio Mexica, es porque tiene a su servicio decenas y decenas y decenas de miles de guerreros aborígenes, y tiene decenas de miles de mujeres que las van a utilizar básicamente como para la manipulación de la comida, para transportistas. Tienen los que se llaman tamenes, que son los aborígenes que van a servir para portear todo lo necesario para una campaña, etcétera, etcétera. Es que tiene a su disposición prácticamente un ejército aborigen como no se había visto en Europa desde la época de Roma, por ejemplo, o de la época de Alejandro Magno. Es decir, realmente no pensemos que son 500.000, 1.200, 1.500 europeos frente a una masa ingente de aborígenes. Son 1.200 europeos que son la élite militar debido a su armamento, de acuerdo, debido a sus tácticas más evolucionadas, 1.200 europeos que comandan un ejército de 100, 150.000, 200.000 aliados aborígenes. Y desde esa perspectiva es mucho más sencillo entender por qué Cortés conquista México. Es más importante, por lo tanto, ese factor numérico, ese gran ejército aborigen, que, por ejemplo, la superioridad estratégica o armamentística que supongo que tenía Cortés respecto de Moctezuma y los suyos. Sí, el tema el haber podido disponer de una cantidad de personas a su servicio, de guerreros, pero portadores, zapadores, etcétera, tan enorme, es clave, es la clave en realidad. El armamento es importante sobre todo en los combates cuerpo a cuerpo. Yo considero que es mucho más importante la espada, por ejemplo, la espada de acero, la espada europea en los combates cuerpo a cuerpo es fundamental, porque sobre todo permite sobrevivir a esos combates. La espada no te hace ganar la guerra, lo que te permite es sobrevivir, estar un día más dispuesto a salir a luchar, porque sabes que tienes una cierta ventaja con respecto a tu contrario, y eso para Cortés y sus hombres es fundamental. Les da, digamos, un refuerzo anímico, psicológico, ¿no?, de saber que a ese nivel son superiores. Pero, por ejemplo, la artillería también tiene una cierta importancia, pero el número de cañones es relativamente pequeño, el calibre de esos cañones es muy reducido. Como es lógico, es necesario un buen proveimiento, estar bien proveídos de pólvora para que esa tecnología funcione. La pólvora es muy escasa, muy difícil de conseguir. El armamento, las armas de fuego, todavía oigo o leo que Cortés y compañía iban armados de arcabuces. Ni siquiera llevan arcabuces, llevan escopetas. Es el arma que antecede al arcabuz. En todo caso, lleva un arcabuz muy, muy arcaico. Y en el momento inicial del arranque de la conquista, Cortés lleva 13 arcabuces. Es más importante, en un momento dado, las ballestas son más seguras, las ballestas, que la propia arma de fuego. A lo largo de la campaña, Cortés apenas va a disponer de 80 o 100 arcabuces y un número similar, quizás el doble, de ballestas. Caballos, en el arranque inicial, repito también, de la conquista, caballos lleva 16. Con el tiempo incrementará ese número, pero nunca más allá de 100 caballos al mismo tiempo. Es decir, que la tecnología europea en cuanto a armas es una cuestión que se le ha querido dar, digamos, una importancia muy notoria, y realmente no es tanto así. Pero bueno, yo me inclino a pensar que es más la mentalidad conquistadora, es el deseo de llegar a buen puerto, es el deseo de triunfar a toda costa, es el vencer o morir. No nos valen medias tintas, no tenemos otra opción que vencer, porque si no vencemos, lo que tenemos a nuestra retaguardia en realidad es el gobernador de Cuba, que estará ansioso por echarnos la mano al cuello, y bueno, y en ese momento Cortés lo hubiera pasado francamente mal, ¿no? Porque Cortés no deja de ser un rebelde
un rebelde que por lo tanto la única opción que le interesa y que le permitiría sobrevivir es la victoria, y por lo tanto no se para ante nada. Es un hombre muy duro, un hombre que por imperativo militar utiliza el terror, la violencia extrema, siempre en los casos en que sean justificados, y así lo hace sin dudarlo. Bueno, pues esto y mucho más es lo que vamos a encontrar en Vencer o Morir, el libro que ha escrito Antonio Espino López. Espero que esta conversación haya excitado el interés de los oyentes, sobre todo de los aficionados a la historia, y a la historia verdadera, no a la historia, digamos, propagandística que últimamente está proliferando con tantas ideas. Don Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido y enhorabuena por el libro. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.